Bienvenidos al video ahora de integral impropia. ¿Qué van a ser estas integrales impropias? Cuando nosotros hemos definido la integral definida entre a y b de f de x por dx, habíamos supuesto que el intervalo AB era finito y también que la función era continua. Hay muchas aplicaciones en física, en probabilidad y en economía que surge con la necesidad de trabajar en intervalos infinitos. ¿Qué quiere decir? Que ya no se corte en un valor desde A hasta B, sino que empiece en un valor A y vaya hasta infinito. O empiece en menos infinito y termine en B, o directamente que concluyen todo el conjunto de los reales, menos infinito hasta infinito. Entonces tenemos que extender ahora el concepto de integral que conocíamos para incorporar estos intervalos infinitos. Entonces vamos a definir integrales impropias de primera clase. ¿Qué van a ser de primera clase? Las que son más evidentes. ¿Por qué son evidentes estas integrales? Porque una integral impropia se dice que es de primera clase si al menos uno de los límites de integración es más o menos infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a trabajar con un límite superior a infinito, un límite inferior menos infinito o ambos. Entonces, apenas la vemos a esta integral, ya sabemos que no es una integral definida como la que habíamos visto en los videos anteriores. Si no vieron el video anterior, vayan a verlo. Sino que esta es una integral impropia porque tiene alguno de los límites de integración con infinito. ¿Qué va a pasar en estas integrales? Primero definamos la que tiene el límite superior infinito. Sea f una función continua ahora en el intervalo a infinito y vamos a definir un valor t que pertenezca a los reales y que sea más grande que a. Lo que vamos a hacer ahora es que ese t tienda hacia infinito y le vamos a calcular este límite a la integral definida entre a y t. Si este límite existe, entonces vamos a decir que esta integral impropia de primera clase es igual al límite y por lo tanto es convergente. ¿Por qué? Porque existe. Si ese límite no existe, entonces vamos a decir que la integral diverge. ¿Cuál va a ser la interpretación geométrica? Acuérdense que siempre en interpretación geométrica nos vamos a un gráfico. ¿Y qué le poníamos en el tema de integrales para la interpretación geométrica? La condición de que la función sea mayor o igual que 0. Entonces vamos a decir que si existe el límite que vimos recién, es decir, si converge la integral impropia, entonces su valor nos dará el área de una región no acotada. ¿Por qué no está acotada? Porque no se cierra en algún valor. Y está comprendida entre las curvas de ecuación y igual a f de x igual a a y el eje x. Fíjense que no se cierra, sino que a medida que se va hacia infinito se acerca al eje de las x, pero nunca lo corta. Entonces, si existe la integral impropia, nos da esta área de la región no acotada. Esta integral es una integral impropia de primera clase porque tenemos aquí el límite superior evidentemente infinito. Entonces nos decía en la enunciación de que si tomamos el límite cuando t tiende a infinito de la integral entre 0 y t de la función que nos daba, si este límite existe, esta integral será convergente. Entonces calculemos este límite resolviendo primero la integral que tenemos aquí adentro. 1/2 a la x está en la tabla, entonces vamos a aplicar ahora. Nos quedará 1/2 a la t sobre el logaritmo neperiano de 1/2 menos 1/2 a la 0 sobre el logaritmo neperiano de 1/2. Y a eso le vamos a tomar el límite cuando t tiende a infinito. Y ahora calculamos el límite. Donde dice t, hacemos que tiende a infinito. 1/2 a la infinito será 0, dividido en logaritmo neperiano de 1/2, 0. El resultado será entonces menos 1 sobre logaritmo neperiano de 1/2, que es lo mismo que decir 1 sobre logaritmo neperiano de 2, ya que aquí podemos escribir logaritmo neperiano de 2 a la menos 1 y pasar el menos 1 adelante. ¿Por qué resulta conveniente esto? Porque veamos que esto es un número positivo. ¿Por qué me interesaría que sea un número positivo? Porque la función que estamos calculando es una función exponencial que es positiva en todos los reales.
Por lo tanto, tengo una función continua, una integral convergente y una función positiva. ¿Cuál va a ser su interpretación geométrica? Será que esta integral impropia se va a interpretar como el área de la región no acotada entre la gráfica de f de x igual a 1 sobre 2 a la x, el eje y, que es la ecuación x igual a 0, y el eje x. Entonces aquí tenemos la región no acotada y el t que hemos utilizado para hacer tender a infinito puede estar ubicado por aquí. ¿Qué pasará si trabajamos en el intervalo menos infinito b? Haremos ahora la misma definición, solo que la continuidad de la función será en este intervalo que estamos trabajando. B será un número real y ahora t tendrá que ser más chico que b. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer tender hacia menos infinito. Y si este límite de esa integral existe, vamos a decir entonces que la integral impropia converge a este valor. Y si no existe, diremos que la integral impropia diverge. ¿Cuál va a ser la interpretación geométrica? Le ponemos la condición de que sea positiva la función y entonces su valor, cuando la función sea positiva y la integral sea convergente, nos dará el área de la región no acotada comprendida por las curvas de y igual a f de x igual a b y el eje x. Nuevamente, región no acotada ya que no finalizará. A este t es el que vamos a hacer tender hacia menos infinito. Veamos en este ejemplo, estamos en presencia de una integral impropia de primera clase, está evidente el infinito en uno de los límites de integración, entonces para poder evaluarla tendríamos que hacer que t tienda a menos infinito y reemplazar entonces el límite inferior por ese infinito. Resolviendo primero la integral, particularizando primero para el límite superior y luego para el límite inferior, y ahora si reemplazamos t por menos infinito lo hacemos tender, 3 a la menos infinito dará 0. El resultado entonces de este límite será 3 sobre el logaritmo neperiano de 3. Tenemos una función continua en todos los reales, positiva en el intervalo menos infinito 1, y por lo tanto entonces la interpretación geométrica de este resultado será el área de la región no acotada comprendida por la gráfica de y igual a 3 a la x igual a 1 y el eje de las x. ¿Qué va a pasar cuando tengamos el intervalo menos infinito, infinito? La definición ahora va a incorporar un a perteneciente a los reales. ¿Para qué? Para partir este intervalo en el valor a y trabajar con dos integrales impropias, la que va de menos infinito a y la que va de a infinito. Ahora, si estas dos convergen, entonces diré que la que quiero evaluar, que tiene los dos límites de integración con infinito, será igual a la suma de estas dos. Ojo que solamente será igual a la suma si convergen. Por lo tanto, antes de escribir esta igualdad, necesitamos analizar estas dos integrales para ver que ambas converjan, porque si una diverge, ya es suficiente para decir que esta será divergente y por lo tanto no podremos poner que es igual a la suma. Esta expresión que estamos trabajando aquí equivale a decir que la integral de menos infinito a infinito de f de x por dx será igual a la suma de estos dos límites siempre y cuando estos dos límites existan. Entonces nos lleva a analizar dos integrales impropias que hemos visto anteriormente. ¿Cuál va a ser este número a que nos va a permitir partir a la mitad? Cualquier número real, dijimos. Sin embargo, es interesante considerar que ese número sea 0. ¿Por qué? Porque calcular una integral definida con un límite 0 es siempre conveniente. Entonces, la interpretación geométrica de esta integral impropia, ponemos siempre la condición de continuidad, de que la integral impropia converja y de que la función sea positiva en todo el intervalo menos infinito infinito. En ese caso vamos a tener la región no acotada, el área de la región no acotada, comprendida por la curva de y igual a f de x y el eje x nada más, es decir, en el dominio infinito menos infinito infinito. Veamos si queremos evaluar esta integral impropia. Tenemos una función que es continua en todos los reales porque acá abajo tenemos suma de cuadrados y tenemos la evidencia aquí de que estamos en una integral impropia. Vamos a partir en algún número real
el intervalo menos infinito infinito y recién dijimos que tendríamos que evaluar por separado estas dos integrales. ¿Cuál va a ser ese valor a? Hemos hablado de que si elegimos a igual a 0 va a resultar conveniente para los cálculos. Entonces analicemos primero esta integral que sería de 0 a infinito de la función que queremos calcular. Al calcular la integral indefinida obtenemos este resultado y a este resultado deberíamos tomarle la particularización entre 0 y t haciendo que t tienda a infinito. Entonces, hacemos ese límite que t tiende a infinito, la particularización entre 0 y t, lo que vamos a tener que calcular entonces es, si escribimos con t aquí, nos queda un medio logaritmo neperiano de 1 más t, y si escribimos 0 aquí, logaritmo neperiano de 1 vale 0, por eso no está escrito. Ahora hacemos que t tiende a infinito, nos va a quedar logaritmo neperiano de infinito, infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que la integral que estábamos analizando diverge, y si una es divergente, entonces la que estábamos buscando de menos infinito a infinito también diverge directamente. Ya no vamos a tener que analizar la otra integral porque con que una sea divergente ya es suficiente para concluir que diverge. Vamos a ver ahora las integrales impropias de segunda clase. Estas de segunda clase no son tan evidentes como las de primera clase. ¿Por qué? Porque en realidad presentan algún tipo de discontinuidad infinita en el intervalo de integración AB. Es decir, que ya no hay un infinito dando vuelta. Hay una discontinuidad infinita para algún c que pertenezca a ese intervalo en el cual el límite cuando x tiende a c de f de x me da por resultado infinito y por eso es discontinuo. Puede ser para puntos interiores del intervalo o para los bordes del intervalo con el que estamos trabajando. La discontinuidad es infinita, no así el límite de integración. Entonces, vamos a ver que hay que tener mucho cuidado porque aparentemente estas integrales parecen integrales definidas, pero esconden adentro una integral impropia. Definamos entonces qué es lo que vamos a hacer. La discontinuidad se presenta en el extremo derecho del intervalo de integración. Acuérdense que cuando hablamos de discontinuidades, hablamos de discontinuidad infinita, pero no de que el intervalo de integración sea infinito. Entonces vamos a tener una función continua en un intervalo semiabierto a B. Y vamos a tener que se cumple que en B es discontinua por valores menores y la discontinuidad es infinita. Y lo demás va a ser muy parecido. Vamos a elegir un t adentro de ese intervalo y vamos a hacer que el t tienda a b. ¿Para qué? Para que ahora, si tomamos el límite de la integral entre a y t y ese límite existe, entonces vamos a decir que la integral que estábamos queriendo calcular es igual a ese límite y por lo tanto es convergente. Si ese límite no existe, entonces vamos a decir que la integral es divergente. ¿Cuál va a ser la interpretación geométrica? Cuando tengamos una integral impropia, donde f sea continua, sea positiva y además sea convergente, entonces, ¿qué va a representar su valor? Una región no acotada, comprendida entre las curvas de y igual a f de x igual a x igual a b y el eje x, es decir, el dominio semiabierto AB. Y la gráfica será esta, donde al t lo hacemos tender al valor de b. Fíjense que no se corta, esto seguiría hacia arriba indefinidamente. Veamos un ejemplo. Nos pide calcular si es posible esta integral. A simple vista parecería una integral definida y por eso es que no son evidentes. Sin embargo, si miramos este denominador, está claro que en el valor 2, el límite cuando x tiende a 2 del valor absoluto de f de x nos dará por resultado infinito. Entonces, f es discontinua y esa discontinuidad es infinita. ¿Qué vamos a analizar entonces? Vamos a analizar el límite cuando t tiende a 2 por valores menores, porque estamos analizando el intervalo 0,2, solamente puedo acercarme por valores menores, de la integral de 0 hasta t de x sobre x cuadrado menos 4
por dx. Y ahora para terminar de resolver, particularizamos en donde dice t, hacemos que tienda a 2. 2 al cuadrado, 4 menos 4, 0. Logaritmo del de 0, menos infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que este límite no existe. Y si ese límite no existe, la integral diverge. Entonces aquí el cuidado que tenemos que tener es estas que son aparentes definidas, pero no son para segundo teorema fundamental del cálculo, porque se cumple que hay discontinuidad infinita y por lo tanto tenemos que aplicar impropia, no segundo teorema. Otra discontinuidad que puede presentarse ahora es en el extremo izquierdo, es decir, que ahora no sea continua en A y la discontinuidad en A sea la infinita. Vamos a volver a elegir un t ahora entre A y B y vamos a hacer que ese t se acerque a A. Si ese límite existe, entonces la integral va a ser convergente y si no existe será divergente. La interpretación geométrica, siempre que tenga una función continua, positiva, la integral que sea convergente, su valor que va a representar el área de la región no acotada entre las curvas y igual a f de x igual a x igual a b y el eje x. Es decir, el dominio semiabierto a b, donde t se irá acercando a a por valores mayores. En este ejemplo, está claro entonces que la discontinuidad se da en 1 y entonces vamos a hacer que t tienda a 1 por valores mayores y haremos la integral entre t y 5 de 1 sobre la raíz de x menos 1. Resolvemos y hacemos que t tienda a 1, donde nos quedará toda esta expresión igual a 0. Como esta integral, este límite existe, esta integral converge. Puede ocurrir también que la discontinuidad se dé en ambos extremos del intervalo de integración y entonces lo que vamos a tener que hacer es elegir un c adentro de ese intervalo y partir entonces en dos integrales impropias de segunda clase, donde en esta tendremos el problema en el intervalo izquierdo, en el extremo izquierdo y en esta tendremos en el extremo derecho. Analizaremos si es que las dos convergen, entonces podremos decir que la que estamos analizando converge a la suma de esas dos. Con que una de las dos sea divergente, ya podremos decir que la que estábamos buscando diverge. La interpretación geométrica necesita una función continua, positiva, que sea una integral impropia, pero convergente. Entonces, su valor que va a representar una región no acotada comprendida entre las curvas y igual a f de x igual a y x igual a b y el eje x, el dominio AB. Por último, podemos tener la discontinuidad en algún punto interior. Si tenemos algún punto interior en el cual se presente la discontinuidad infinita, vamos a partir también la integral en ese punto y vamos a tener entonces ahora dos integrales que tienen el problema en uno de los extremos de integración. Si las dos integrales impropias convergen, la que estamos buscando convergerá a la suma. Si una de las integrales diverge, ya es suficiente para decir que la que buscábamos también diverge. Esto se puede generalizar para varios puntos, un número finito de puntos dentro del intervalo. Solamente tendremos que partir en más partes la integral, tantas como tengamos problemas de continuidad. En el ejemplo podemos ver que la función que está aquí adentro presenta un problema en el valor 3. Entonces a esta tendríamos que analizar de 0 a 3 y luego, si es que esta es convergente, analizaríamos de 3 a 4 para ver si esta es convergente. Analizar esta integral implica analizar que t tienda a 3 por valores menores de la integral entre 0 y t de 1 sobre x menos 3 por dx. Si reemplazamos ahora en donde dice t, hacemos que tienda a 3, nos quedará el logaritmo neperiano de 0, que da por resultado menos infinito y por lo tanto esta integral diverge. Ya con que una sea divergente, no hace falta que hagamos el otro análisis. Esta integral, que es la que nos pedía que evaluemos, también diverge. Hay integrales impropias de tipo mixto, como si fuese poco. ¿Por qué? Porque combinan los dos tipos de integrales anteriores. Por ejemplo,
El intervalo de integración es infinito, como en las de primera clase, y existe un número finito de puntos en los que presenta una discontinuidad infinita, como las de segunda clase. Entonces, en estos casos, lo que vamos a tener que hacer es descomponer la integral en una suma de integrales, ya sea de primera clase o de segunda clase. Y va a ser convergente si, solo si, todas las integrales que formemos en esta descomposición sean convergentes. Con que una sea divergente ya será suficiente para que la integral que estemos buscando sea divergente. Como por ejemplo, esta que está aquí. Es una integral de tipo mixto porque tenemos una discontinuidad infinita en 2 y tenemos un extremo infinito que es de primera clase. Podemos partir entonces en dos integrales para analizar, una que sea en el intervalo 2, 4 y otra que sea en el intervalo 4, 2. En cada una de ellas vamos a tener un distinto tipo de integral. En la primera tenemos de segunda clase y en la segunda tenemos de primera clase. Resolviendo entonces en cada una de ellas como hemos analizado, si las dos son convergentes, esta será convergente. Con que una de estas dos sea divergente ya será suficiente para decir que esta es divergente. Esa verificación se las dejo de tarea. Y con este tema hemos terminado con las integrales, por lo menos por ahora. Mucho para practicar porque ya nos quedan pocos temas para terminar la materia.